Bienvenidos a Viajeros en el Tiempo, un recorrido hacia las décadas de 1980 y 1990, uno de los periodos más complejos de la historia peruana. Fueron años marcados por crisis económica, migración masiva y violencia política que transformaron al país. En este episodio conoceremos cómo el retorno a la democracia, la expansión del terrorismo, la hiperflación y el colapso de los partidos tradicionales definieron esta etapa. Comprender estos hechos nos ayuda a entender el Perú contemporáneo y las huellas que aún persisten. La democracia, 1980. En el Perú, recuperó la democracia tras casi 12 años de gobiernos militares, el periodo iniciado por el general Juan Velasco Alvarado y concluido por Francisco Morales Bermúdez, había dejado una profunda transformación social y económica. Con la convocatoria a las elecciones el 18 de mayo de 1980, el país despertó con esperanza, confiando en que regresarían la estabilidad institucional y los derechos cívicos. Sin embargo, mientras el país votaba mayoritariamente por un Fernando Belaúnde Terry, un hecho pasó desapercibido. En un pequeño distrito de Ayacucho, en Cushi, un grupo armado quemó las ánforas electorales. Eran los primeros pasos públicos de Sendero Luminoso, dirigido por Abimael Guzmán, y marcaban el inicio de un conflicto interno que escalaría rápidamente. La democracia regresaba, pero su base era frágil. El Estado tenía escasa presencia de muchas zonas rurales, especialmente en la sierra, donde la marginación histórica y la ausencia de servicios básicos abrían espacio a la violencia. La inmigración y la emigración. Durante la década 1980, la violencia política desencadenó uno de los mayores movimientos migratorios internos de la historia peruana. Tragedias como la masacre de Uchurucay en 1983, donde fueron asesinados 8 periodistas, así como los ataques ocurridos en Lunamarca, Putis, Sacamarca y Acomarca, afectaron profundamente a comunidades enteras. Según diversas informaciones e investigaciones, entre 6.000 y 1.000.000 de personas abandonaron sus comunidades rurales. Durante estos años, las regiones más afectadas fueron Ayacucho, Apurímac, Junín, Huancavelica y el Alto Guayaga. Miles de familias campesinas e indígenas se vieron obligadas a dejar atrás sus tierras, su idioma y sus tradiciones culturales para migrar hacia ciudades como Lima, Huamanga, Huancayo, Arequipa e Iquitos. Esta migración transformó el espacio urbano peruano. Lima se expandió hacia los cerros y crecieron asentamientos humanos como Villa El Salvador, Huaycán, Comas y San Juan del Lurigancho. A este desplazamiento interno se sumó la emigración internacional generada por la crisis profunda económica que llevó a muchos peruanos a buscar mejores oportunidades fuera del país, dando inicio a nuevas diásporas. Crisis económica y violencia política. Mientras el país se enfrentaba desplazamientos masivos, la situación económica colapsaba. La década de 1980 fue considerada la década perdida para América Latina y el Perú no fue la excepción. Durante el segundo gobierno de Alan García, 1985 y 1990, la inflación superó el 3.000% anual, devastando salarios y ahorros. El INTI perdió su valor, la deuda externa se disparó y la nacionalización de la banca de 1987 generó la desconfianza y protestas. Al mismo tiempo, Sendero Luminoso intensificaba su violencia, coches bombas, apagones, asesinatos selectivos y masacres. El MRTA también incrementaba su actividad. Entre 1982 y 1988, la guerra interna dejó miles de muertos, afectando tanto a civiles como a fuerzas del Estado. La crisis económica alimentó el crecimiento del terrorismo y la violencia profundizó aún más la crisis. Fue un círculo vicioso en que el Estado debilitó, no lograba recuperar control ni legitimidad. Colapso de los partidos tradicionales en la década de 1990. Derrota de Sendero Luminoso. En 1990, el Perú llegó exhausto a las elecciones.
La crisis económica destruyó la credibilidad y provocó el colapso de los partidos tradicionales como en el APRA, Alianza Popular, Revolución Americana, Acción Popular y el Partido Político Cristiano. En este contexto apareció un outsider, Alberto Fujimori, un ingeniero prácticamente desconocido que al frente del emergente partido Cambio 90 derrotó en segunda vuelta a Mario Vargas Llosa. En 1992, Fujimori dio un autogolpe, cerró el Congreso, reestructuró el sistema político y concentró el poder con el apoyo de su asesor Vladimiro Montesinos. En ese mismo año ocurrió una quiebre fundamental en la historia nacional. El 12 de septiembre de 1992, el Grupo Especial de Inteligencia de la Policía, el GIEI, capturó a Abimael Guzmán, líder del Sendero Luminoso, debilitando la estructura central del movimiento supervisivo. Los partidos tradicionales quedaron desacreditados mientras surgía un modelo político más centralizado y personalista. La derrota de Sendero marcó un antes y un después, pero también dejó desafíos institucionales que duraron hasta hoy. El país entró entonces en un complejo proceso de reposicionamiento. Entre 1980 y 1990, el Perú vivió una de sus etapas más duras. Regresamos a la democracia, pero también enfrentamos el terrorismo, la pobreza, la hiperinflación, la migración masiva, abuso estatal y la caída del sistema político tradicional. De este periodo emergió un país distinto, más urbano, más diverso, más complejo y también profundamente marcado por heridas que aún estamos sanando. Recordar no es reabrir historias, es entender para no repetir.